El día de hoy hablaremos del sustento legal de las cuentas nacionales, el cual será explicado por Daniela Sevilla, Samuel López y Roxana Vega. Las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales son el instrumento mediante el cual un país registra contablemente sus principales movimientos económicos y se presentan de manera resumida y coherente en los flujos de producción, consumo y acumulación de un país en un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué debe existir un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en nuestro país? La importancia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se da debido a que su finalidad es suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar el desarrollo nacional. La información de este sistema es oficial y de uso obligatorio para la Federación. Los datos que nos proporciona este sistema son una excelente herramienta para obtener información sobre la estructura y evolución de la economía de un país. Permite responder a las preguntas fundamentales: ¿qué se produce, cuánto se produce y para quién se produce? Este sistema es fundamental para la toma de decisiones y para la programación de actividades de los sectores públicos, privado y social de un país determinado. ¿Quién debe elaborar y con qué facultades legales las estadísticas e información geográfica de nuestro país? El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía es el encargado de elaborar las estadísticas e información geográfica en México. Esto se fundamenta en los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 26 nos habla sobre una organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, democracia, permanencia, equidad y crecimiento económico para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. El artículo 73 nos habla sobre que las fracciones o fracciones que piden erigirse en estados cuenten con una población de 120,000 habitantes, por lo menos, que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos necesarios para proveer su experiencia política. ¿Qué requisitos debe cumplir una estadística o dato económico y o social para considerarse oficial? El instituto deberá conservar la información de interés nacional que elabore el propio instituto y las unidades, en términos de dispuesto en la ley en las disposiciones de carácter general que el efecto emita. Una de los principales requisitos son la variable, que es un conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico. Estas pueden ser cuantitativas y cualitativas. ¿Qué cuentas o indicadores debe por ley elaborar, publicar y difundir el INEGI? Según el artículo 22, el Instituto elaborará, con la colaboración de las unidades, los indicadores a que se refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga de 1. El Censo Nacional de Población y Vivienda o de los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente. 2. Un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares. Y 3. Los registros administrativos que permitan obtener información de la materia. ¿Qué es el índice de precios? Es una medida estadística que se calcula sobre los precios de los productos de consumo masivo en un determinado periodo. Cabe destacar que el que más se utiliza es el índice de precios al consumo, el cual mide específicamente la evolución de los gastos de una familia tipo. Un ejemplo de esto, cabe destacar que se puede tomar para el cálculo de INSP y de la tasa de inflación. Primer paso, se fijan los bienes de la canasta básica. En una economía podemos sugerir que la canasta incluirá estos dos productos. Segundo paso, se hallará el precio de cada bien en cada año, como lo vemos en la gráfica. Tercer paso, se calcula el costo de la canasta. Se elige un año como base, es decir, 2008, y se calcula el INSP de cada año.
Cuarto paso. Se utiliza el INCP para calcular la tasa de inflación desde el año anterior con la siguiente fórmula. Tasa de inflación es la variación porcentual que experimenta el índice de precios con respecto al periodo anterior. Y así tenemos que para la tasa de inflación respecto al año 2009 con el 2008 es la siguiente.